doctor Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Carlos Allende, buenas tardes a ti y a todos los que nos ven y escuchan. ¿Cuánta propiedad manejamos ya en este espacio? Me lleva la fregada. Oye, a ver, doctor, ¿por qué estamos viendo, si se supone que estamos en una recuperación económica, en teoría, comillas, estamos viendo señales encontradas, ¿no? Digo, temas de inflación que ya es ampliamente discutido, y ahora el dato del desempleo. ¿Cómo entender que tenemos puntos de retroceso, al menos en el tema de la ocupación de la gente en nuestro país? Sí, hay que tomar en cuenta que efectivamente en el 2020, en la crisis de 2020, la tasa de desempleo fue muy alta. Sí. Y conforme fue disminuyendo la pandemia y se fue disminuyendo el confinamiento, se fue reincorporando la economía, el desempleo empezó a disminuir. Pero resulta que ahora en los datos que el INEGI da con respecto a mayo, el desempleo es 3.4% y el de abril había sido 3.1%. Es decir, está aumentando el desempleo y va a seguir aumentando. ¿Por qué razón? Porque el Banco de México ha venido aumentando sustancialmente la tasa de interés en la perspectiva de bajar la inflación. O sea, los monetaristas conciben que la inflación es resultado de demanda y entonces, por lo tanto, hay que disminuir la demanda. Y para ello están aumentando la tasa de interés para restringir el crédito, para así disminuir la inversión y el consumo y por lo tanto la demanda y las presiones de demanda sobre precios. Pero estamos viendo, o sea, ahorita el Banco de México va a estar feliz con este aumento de la tasa de desempleo porque es justo lo que están persiguiendo para bajar la inflación. Pero el problema es que por más aumento de la tasa de interés y que el desempleo está ya aumentando, la inflación sigue creciendo. Claro. ¿Por qué? Porque la inflación es resultado de problemas de oferta, de producción. Al aumentar la tasa de interés, menos invierte, sigue la escasez de productos y seguirán las presiones inflacionarias, tal como lo estamos viviendo. Oye, pero entonces, digo, estamos viendo que este es el dato de marzo, ¿no? Terminando el primer trimestre del año. No me acuerdo, pero creo que apenas empezaba Banxico justo a subir sus tasas de interés. Y lo que veía en el reporte, doctor, es que casi la totalidad de los 600,000 puestos de trabajo que fueron, bueno, no puestos de trabajo, no, de 600,000 personas que salieron de la población ocupada, fueron casi en su totalidad del sector gobierno. O sea, fueron como creo que 596,000 personas que salieron de estar ocupadas al sector gobierno y casi todas regresaron al punto de trabajar en el hogar, que pues digo, me imagino que es un punto de a donde caes, ¿no? Si te despiden o te corren de tu chamba, pues trabajas en el hogar o incluso a estudiar. El efecto económico que estamos viendo hoy de la subida de tasas de interés lo vamos a ver reflejado, me imagino, hasta, ¿qué será? El reporte de agosto-septiembre, ¿no? No, mira, Carlos, el Banco de México viene aumentando la tasa de interés desde junio del año pasado. Lo ha aumentado 9 ocasiones. Lo ha aumentado 9 ocasiones. Estaba a niveles de 4% y actualmente está ya en 7.75. Entonces, esto ya está generando efectos. Justo también los mismos indicadores económicos están reflejando ya una tendencia decreciente en la actividad económica. Según lo que dice el doctor, es que esto ya es consecuencia de esas subidas en la tasa de interés desde el año pasado. Exactamente, y además hay que sumarle la política de austeridad fiscal, que el gobierno sigue con sus recortes presupuestales y seguimos con esta política de peso fuerte, dólar barato, que abarata importaciones y estas importaciones se desplazan a la producción nacional y por lo tanto te genera más desempleo y en eso estamos. Entonces, de seguir esta política de aumento de tasa de interés, de austeridad fiscal, de dólar barato, pues lógico va a seguir aumentando el desempleo y no va a bajar la inflación, porque esta política está atentando sobre el sector industrial y el sector agrícola, sobre la inversión productiva. Entonces sigue la escasez de productos, seguirán las importaciones caras y seguirá la inflación nacional ante la escasez de productos que genera esta política de alza de la tasa de interés. Arturo, ¿nos puedes pintar una ruta así como muy sencillita, de literal palitos y bolitas, de la relación que hay entre estas escaladas de tasas de interés con un dato más elevado de desempleo? O sea, porque normalmente aquí como que no se llegan a conectar ambos con tanta facilidad, pero así nomás como si nos llegas a trazar la línea. La inversión requiere de crédito, ¿no? Sí. Entonces, si el crédito te lo dan caro por la tasa de interés, entonces el empresario va a pensar 2 veces si va a realizar la inversión. Dice, voy a generar ingresos suficientes para poder pagar la alta tasa de interés.
porque la tasa de interés de referencia que tiene el Banco de México es 7.75, pero la tasa de interés a la cual te presta la banca comercial es mucho más alta. Entonces, en un contexto donde se está desacelerando la actividad económica, entonces no hay inversión, porque dice, no voy a asegurar ingresos futuros para poder pagar el alto costo del crédito que la banca me va a prestar. Entonces, de ahí que no demandan el crédito, o sea, no realizan inversión. Y al no realizar la inversión, pues no generan empleos. Entonces, esto tanto el sector público, como lo acabas de señalar, como el sector privado, porque el aumento de la tasa de interés te incrementa el costo de la deuda, y hay que tomar en cuenta que tanto el sector público como las empresas y familias están endeudadas. Entonces, tienen que transferir más recursos a la banca para pagar ese mayor costo de la deuda que tienen. ¿A costa de qué? De disminuir consumo e inversión para poder pagar ese mayor costo de la deuda. Entonces, al disminuir consumo e inversión, pues más se contrae la demanda, la actividad económica, y seguirá el desempleo aumentando. Entonces, entre más aumente la tasa, va a acompañar un efecto paralelo, ¿no? El tema del desempleo. Sí, repito, y es lo que busca el Banco de México. O sea, todos los bancos centrales están aumentando la tasa de interés para frenar la actividad económica, aumentar el desempleo, y este desempleo se va a traducir en menor demanda, en menor consumo, para así bajar las presiones sobre precios. Claro. Pero los precios están aumentando no porque haya presión de demanda, porque la demanda no ha crecido en nuestro país, sino la inflación es resultado de escasez de productos de granos básicos, el encarecimiento del petróleo, del gas, de los fertilizantes, y el aumento de la tasa de interés no te va a resolver el conflicto Rusia-Ucrania, no te va a resolver el alza del precio internacional del petróleo, ni del gas, ni de los fertilizantes, ni de los granos básicos, sino al contrario, está empeorando las finanzas del sector público y sector privado, y está disminuyendo la inversión, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Entonces, de ahí que vamos a un contexto de estancamiento con inflación. Bueno, pues ya veremos cuál es el efecto a largo plazo, porque digo, al menos en el corto ya estamos viendo estos pequeños piquitos, ¿no? En métricas que no suelen, no nos gusta ver elevarse. Doctor, diga, lo veo con ganas de decir algo. Una cosa que quiero señalar, sí, que el problema en el país no es tanto la inflación, el problema del país es el desempleo. Lo que tú señalaste anteriormente, desempleo donde la gente busca o emigrar a Estados Unidos o busca delinquir para poder tener ingresos, para poder sobrevivir. Entonces, el gobierno debe tener en el centro de su política económica la generación de empleo bien remunerado. Claro. Entonces, y para ello, el gobierno tiene que gastar más y el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés para así estimular la inversión y la generación de empleo, a fin de terminar con la delincuencia y frenar la migración donde la gente arriesga su vida en la frontera. Doctor Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, siempre un absoluto placer tenerlo en este programa. Sacrosanto Espacio Informativo. Buenas tardes.